Buenos días, o buenas tardes ya, hoy miércoles 8 de febrero del 2017, estamos en la sala Chiapas de Palacio de Gobierno, la segunda planta, donde el día de hoy el gobierno del estado, a nombre de la institución gubernamental, hará un acto de disculpa pública a miembros de la organización campesina Mocri Sempa MN, una organización campesina que sufrió persecución, detención, encarcelamiento injusto durante el sexenio de Juan Sabines Guerrero. Este acto de disculpa pública está derivado de dos recomendaciones de la CNDH, la 64-2011 y 11-2013. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un acuerdo conciliatorio de reparación del daño integral, pide o acuerda con el gobierno de Chiapas la disculpa pública. Estamos aquí este día, la mayoría de ellos fueron detenidos, encarcelados injustamente durante el sexenio de Juan Sabines Guerrero. Acá están la mayoría de los hombres y mujeres que están en este lugar, como ustedes pueden ver, sufrieron violaciones graves a los derechos humanos en el sexenio de Juan Sabines Guerrero. Por una parte también están los invitados de esta organización campesina que están de este lado, y hay servidores públicos. Encabezará el acto público el secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, el día de hoy. Estará en este lugar el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda. También está previsto, en esta mesa, la mesa estará presidida por José Ramón Cancino Crocker, de la CDH, Jesús Ernesto Molina Ramos, de Seguridad Pública Estatal, María Susana Palacios García, su Procuradora General de Justicia del Estado. Bueno, ella viene en representación de Raciel López Salazar, el Procurador General, el procurador que de alguna manera, ejecutó estas detenciones y violaciones graves a los derechos humanos. Él no va a estar en esta mesa, estará la subprocuradora, el Procurador Raciel López Salazar está ausente de este evento, y no olvidemos que él fue uno de los principales que orquestó esta detención y persecución en contra de estos miembros de esta organización campesina. Estará el consejero jurídico del gobernador Vicente Pérez Cruz, Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la CNDH. Estará Rutilio Escandón Calderón, magistrado presidente del Tribunal Superior. Ahí está Roberto Campa Ciprián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Gómez Aranda, Jaime Martínez Guerrero, comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México y de la CEGO. Francisco Jiménez Pablo, representante de la organización Mocri Sempa MN, Jorge Valdemar Trías Robles, José Ramón Cancino Ibarra, el representante legal Leonel Rivero Rodríguez, Adrián Ramírez López y Valdemar Velázquez. Como ustedes pueden ver el día de hoy, estamos en esta sala, la sala Chiapas, la segunda planta del Palacio de Gobierno. Procuraremos entrevistar ahorita en esta sección están las personas que van a ser, que son las personas a las cuales se les dará la disculpa pública, a las cuales incluirá la reparación del daño por los agravios de robo. Unos minutos. Estamos con Eric Bautista. Eric Bautista, háblanos de la relevancia de este evento el día de hoy aquí en la sala Chiapas del Palacio de Gobierno. En el sexenio pasado, bajo el gobierno de Juan Sabines Guerrero, se cometieron diversas irregularidades en el manejo de recursos. Las organizaciones o el pueblo en general salió a protestar. Una de estas razones fue el taponamiento del río Grijalva, lo que por lo menos para el caso de Mocri ocasionó la detención de más de 50 compañeros. Sin embargo, en este momento se va a hacer el reconocimiento público de inocencia como parte de la reparación integral del daño de 25 compañeros que fueron presos políticos. Consideramos que es bastante relevante porque es reconocer que la lucha de las organizaciones sociales es completamente justa y que se cometen arbitrariedades y detenciones ilegales en el estado de Chiapas. Violaciones graves a los derechos humanos durante el sexenio de Juan Sabines Guerrero. Así, efectivamente, así de manera concreta hubo tortura, vejaciones, golpes y una cárcel injustificada.
será el gobierno de Manuel Velasco, en este caso el secretario de gobierno, el que tendrá que hacer esta disculpa pública por violaciones anteriores. Efectivamente, la responsabilidad es del Ejecutivo, será quien esté en turno. Ok. Oye, en lo que va de la administración, ¿han sufrido este tipo de persecuciones o ha disminuido el acoso y la persecución a ustedes? Pues afortunadamente hemos tenido por ahí mesas de diálogo, el acoso ha disminuido considerablemente, sin embargo se sigue sin atender las demandas de la sociedad en general y este es un problema pues porque genera choques entre los sectores. Oye, Eric, de alguna manera, volviendo al tema, este acto de disculpa pública se deriva de dos recomendaciones que ustedes interpusieron ante la CNDH, ¿verdad? Háblanos de ellas, de la 64-2011 y la 11-2013. Efectivamente, estas recomendaciones se dieron por la detención ilegal el 4 de julio del 2010 de 24 compañeros, 11 de ellos en el municipio de Tecpatán, 13 más en el municipio de Frontera Comalapa. Estos actos los detuvieron cuando se hacía una jornada de difusión, precisamente por lograr la libertad de los compañeros que estaban detenidos. La otra detención fue el 7 de abril del 2010 en la Ciudad de México, cuando detienen a nuestro compañero y dirigente Francisco Jiménez Pablo y lo llevan hasta una prisión de máxima seguridad en el Rincón Tepic, Nayarit. Oye, Eric, pero esto también esto es aparte también de aquella situación, de aquella ocasión en el cual también injustamente te llevaron a prisión por un crimen que no cometiste. Efectivamente, a mí me detuvieron el 7 de abril del 2009, estuvimos 3 años y medio preso con cargos completamente inventados. La finalidad del exgobernador pues era destruir nuestra organización. Sin embargo, con el esfuerzo y la lucha de todos, pues logramos la libertad, pese a que no entramos en estas recomendaciones. Oye, ¿cómo ves el hecho de que finalmente uno de los principales orquestadores de esta persecución, encarcelamiento injusto, sea el Procurador General de Justicia del Estado, y él no está aquí el día de hoy? Pues francamente nos preocupa mucho esta situación porque efectivamente él es quien debería de estar ofreciendo estas disculpas. Esperemos que el gobierno en turno encomiende esta situación como parte de la reparación integral del daño. ¿Qué sigue después de esto? ¿De la disculpa pública viene una reparación monetaria, económica a cada uno de los agraviados? Sí, efectivamente, la reparación integral consta de 7 puntos que son muy diversos, entre ellos la atención psicológica, salud, limpiar la imagen de estos compañeros por medio de la difusión en todos los medios que sea posible, ¿no? Ok, gracias, Eric, te agradezco mucho. ¿Siempre me recomienda entrevistar? Doctor Adrián, que nos hablara la relevancia del caso el día de hoy está llevando a cabo este evento. Bueno, la relevancia es que a casi 7 años los familiares y sus organizaciones han preservado en la lucha y han logrado demostrar las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en contra de ellos, y hoy probablemente se abra un espacio para que el gobierno del Estado, con la presencia del gobierno federal y las instituciones públicas de derechos humanos, este acto de reconocimiento de su inocencia, de la disculpa pública, encamine a reparar todos los daños de las víctimas, a restituir su papel dentro de sus propias comunidades y a recordar que todavía no están resueltos los elementos originarios que dieron la protesta del 4 de julio del 2010, en la que fueron detenidos una gran cantidad de personas y de ellas quedaron 25 en prisión, muchos víctimas de tortura. También este acto es un reconocimiento a un luchador de derechos humanos, a un defensor, que es Francisco Jiménez Pablo, que fue víctima de una detención arbitraria, actos de segregación y violaciones graves en sus derechos como preso cuando él acudía a una negociación en la Secretaría de Gobernación. Han tenido que pasar casi 7 años para que esto se dé. Gracias. Ya va a empezar el evento. Donde se firmarán los convenios de pagos indemnizatorios por la reparación de daños señalados en la recomendación 64/2011 y 11/2013, emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Integran el presidio en este evento el día de hoy el licenciado Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Bienvenido. El licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de Gobierno. Bienvenido. El licenciado Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
El doctor Vicente Pérez Cruz, consejero jurídico del gobernador del estado. Representante de la organización MOCRI. El doctor Juan Pablo Pampillo Baliño, titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. El licenciado Jorge Valdemar Utrilla Robles, subsecretario de Gobierno y Derechos Humanos. La licenciada María Susana Palacios García, subprocuradora general de Justicia del Estado. El licenciado José Ramón Cancino Ibarra, subsecretario de Asuntos Jurídicos. El licenciado Jesús Ernesto Molina Ramos, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. El señor Leonel Rivero Rodríguez, representante legal. El maestro José Ramón Cancino Crocker, visitador general especializado en atención de asuntos jurídicos. El señor Adrián Ramírez López, representante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, ACE. El doctor Jaime Martínez Veloz, comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México de la Secretaría de Gobernación. Y el señor Valdemar Velázquez, representante del Comité Organizador de Trabajos Agrícolas. El señor José Narro Céspedes, representante de la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala, Campos Somos Pobres, expresidente de la COCOPA. Bienvenidos. A continuación cedo el uso de la palabra al licenciado Valdemar Utrilla Robles, subsecretario de Gobierno y Derechos Humanos, quien dará un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Con su permiso, señor secretario Juan Carlos Gómez Arana. Es un honor para nosotros recibir al licenciado Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Gobernación. Licenciado Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Señores funcionarios federales y estatales, invitados especiales, amigos que hoy acuden a este acto muy representativo y simbólico para el gobierno del Estado, en el que se ofrece una disculpa pública a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En un gobierno como el de Manuel Velasco Cuello, donde privilegia el diálogo, la concertación y el acuerdo, es motivo fundamental para que se haga la valoración de los derechos humanos. Por ello, sean todos cordialmente bienvenidos, a las víctimas, a los familiares de las víctimas, a los medios de comunicación, a los invitados especiales que nos honran esta tarde con su presencia aquí en el estado de Chiapas. Sean todos cordialmente bienvenidos. Enhorabuena. Escucharemos a continuación la intervención del licenciado Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo muy cordialmente a los integrantes del presidium que han sido previamente nombrados y en particular al subsecretario Roberto Campa y al secretario general de Gobierno de esta entidad federativa, así como los distinguidos servidores públicos del Gobierno del Estado, representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, desde luego a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de derechos humanos. No puedo soslayar, desde luego, saludar cordialmente
al señor Francisco Jiménez Pablo y a las 24 víctimas presentes, reconocidas así en las recomendaciones 64/2011 y 11/2013 emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señoras y señores, en primer término, a nombre del presidente del Organismo Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el licenciado Raúl González Pérez, me permito transmitir su cordial y respetuoso saludo a todas y todos ustedes. Al mismo tiempo que agradezco muy cumplidamente la atenta invitación formulada a la Comisión Nacional para participar en este importante evento, en donde se da cumplimiento a medidas de satisfacción. La disculpa pública por parte del Gobierno del Estado de Chiapas. En diversas ocasiones se ha insistido en que los derechos humanos se enfrentan actualmente en México una de las etapas más críticas y desafiantes. Si bien es cierto que a nivel formal los derechos humanos nunca habían alcanzado el grado de reconocimiento que desde la reforma constitucional de junio de 2011 tienen en nuestro país, los hechos que cotidianamente se presentan ponen en evidencia una desvinculación o falta de conformidad entre lo que disponen las normas y nuestra realidad. El Organismo Nacional de Protección de los Derechos Humanos conoce por conducto de las quejas que le son presentadas o que se generan de oficio de diversos tipos de violaciones a derechos fundamentales que comprenden desde cuestiones vinculadas al incumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento o en los procedimientos administrativos por parte de la autoridad, hasta prácticas o conductas que con independencia de su frecuencia, por su naturaleza y características, son preocupantes en sí mismas y su atención merece soluciones oportunas y congruentes con una decisión jurídico-política fundamental importante en el Estado mexicano, como es la promoción y el respeto de los derechos humanos. En un Estado democrático de derecho, los derechos humanos legitiman y fundamentan el Estado mismo. De ahí la necesidad de que el poder público los garantice, acotando su actuación a los límites establecidos en el orden jurídico nacional, de tal forma que exista un equilibrio entre el legítimo ejercicio del poder por parte de las autoridades y el respeto a los derechos fundamentales de las personas como condición básica para la convivencia pacífica y el fortalecimiento institucional en el marco del respeto a la ley. Es decir, el ejercicio de las atribuciones que corresponden a las autoridades para garantizar la seguridad y las condiciones de convivencia armónica y respetuosa entre las personas debe de hacerse en el marco de la ley y con estricto respeto a los derechos humanos. Del mismo modo, el ejercicio de todo derecho, así como el planteamiento de cualquier protesta o inconformidad, debe realizarse invariablemente de manera pacífica, por respeto a los derechos de terceros, sin afectar el orden público, infringir la ley o atentar contra sus instituciones. La legitimidad de los reclamos sociales debe de estar demostrada con la legalidad de sus actos. Si bien es cierto de que una de las tareas de los organismos públicos de protección de los derechos humanos es investigar todo abuso de poder por parte de la autoridad que transgreda el citado equilibrio, la prevención de las violaciones a los derechos humanos es una de las labores que requiere de la máxima atención de las instancias del Estado y de gobierno, así como de la sociedad en general. Toda acción que se emprenda ante una transgresión de derechos fundamentales de las personas jamás tendrá comparativo con el supuesto óptimo de que esa transgresión simplemente no se hubiera presentado.
Por ello, es necesario insistir en un nuevo paradigma cultural que nos haga más responsables y conscientes de la importancia y necesidad de proteger, respetar y hacer vigentes los derechos humanos. La CNDH ha insistido, y hoy lo reitero, que generar una cultura de derechos humanos fortalece la cultura de la legalidad y solo puede concretarse con el cumplimiento de la norma, sin soslayar la aplicación de la ley al momento de sancionar a quienes se apartan de la misma, pues estos deben asumir las consecuencias jurídicas de sus conductas conforme lo disponen las leyes. En este contexto, también se debe buscar la protección integral de las víctimas y sus derechos. Por ello, es tan grave una irregularidad o cualquier abuso cometido por servidores públicos como aquellas acciones u omisiones que afectan los procesos legales de los presuntos responsables de un delito al propiciar que estos queden impunes y que las víctimas permanezcan violentadas y sin justicia. Por tanto, el Estado mexicano debe garantizar que la verdad, la justicia y la reparación lleguen a cada caso en que ha existido una violación a derechos humanos. El cumplimiento de los derechos humanos y de la norma es la única vía para lograr la justicia, el combate a la delincuencia y la erradicación de la impunidad. La prevención y defensa de la dignidad humana es tarea de todos, incluido desde luego los organismos públicos de protección de los derechos humanos. Es importante insistir que cuando se determina una violación a derechos humanos, no se descalifica la tradición de servicio u honorabilidad de ninguna institución. Se señalan conductas precisas e indebidas de ciertos servidores públicos que, al ser investigadas y sancionadas, fortalecen el papel de la institución frente a la sociedad al evidenciar el compromiso con la legalidad y la justicia. Si bien una de las tareas principales que realizan los organismos públicos de protección de los derechos humanos es investigar todo abuso de poder por parte de la autoridad que transgreda el equilibrio entre el legítimo ejercicio de sus funciones y el respeto a los derechos fundamentales de las personas, su finalidad no solamente es emitir recomendaciones, sino lograr que las autoridades, a través de estas, mejoren su labor y promuevan las garantías de no repetición. Por ello, la realización de conciliaciones, diagnósticos, informes, pronunciamientos, seguimiento de recomendaciones, así como labores de capacitación, difusión y promoción, insistiendo sobre todo en la prevención de las violaciones a derechos humanos. Estamos aquí en el Palacio de Gobierno, en la segunda planta del Palacio de Gobierno. El día de hoy el gobierno está hablando el visitador de la CNDH. En este momento está hablando el visitador de la CNDH. El gobierno de Chiapas se está haciendo una disculpa pública por violaciones graves a los derechos humanos que se cometieron en el sexenio de Juan Sabines Guerrero a miembros de una organización campesina, el Mocri-Sempa MN, cuyos miembros son alrededor de 24 o 25 personas que fueron víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, fueron perseguidos, fueron detenidos, fueron encarcelados injustamente, torturados. Estamos aquí. Ellos, los agraviados, recurrieron a la CNDH. Y bueno, se emitieron dos recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos, la 64-2011 y la 11-2013. Es decir, digamos que es un acuerdo conciliatorio entre la CNDH y el gobierno de Chiapas, que para cumplir la recomendación tiene que hacer una disculpa pública a los agraviados y sobre todo la reparación económica del daño, ¿no? La reparación por los años que estuvieron presos, por las agresiones que sufrieron
en la Esto ocurrió, las recomendación violaciones. 74/2011 Escuchemos. y 11/2003. Estoy cierto que actos como el que hoy nos congrega continuarán sentando precedentes para que las instituciones públicas generen en sí mismas confianza dentro de la población, de manera que se fortalezcan y en consecuencia lo hagan en favor del Estado de Derecho, en el cual todos, absolutamente todos, aspiramos a vivir. Muchas gracias. Ha hablado el visitador Eslava de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Escucharemos a continuación al licenciado. Presos políticos, libertad. Desaparecidos, presentación. Escucharemos a continuación al licenciado Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer que se me haya invitado a participar en este tan importante evento. Y por supuesto, le damos la bienvenida al licenciado Roberto Campa Cipriano. Bienvenido, licenciado. Al licenciado agradezco la anfitrionía del licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de Gobierno. Muchas gracias. También, por supuesto, al doctor Vicente Pérez Cruz, consejero jurídico del ciudadano gobernador, del licenciado Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bienvenido. También agradecer aquí a que me hayan invitado a través de la MOPI, a CEIPA, al señor Francisco Jiménez Pablo, representante de estas importantes organizaciones. Y saludar a mi amigo, el doctor José Narro, compañero legislador, a mi amigo también, el doctor Jaime Martínez Veloz, bienvenido Jaime, y a todas y a todos los servidores públicos, a la representación de la Procuraduría General de Justicia, los derechos humanos a nivel estatal, y sobre todo saludar con mucho gusto, con mucho respeto a todos los invitados y a todos los miembros de esta importante organización. Como ha quedado aquí muy bien explicado, y aparte queda constancia de que en el gobierno del Estado se respetan los derechos fundamentales. Este no ha sido el primer acto. Sin embargo, sigue siendo un acto fundamental de ejemplo a nivel nacional de que en Chiapas no solamente se protegen, se defienden, se preservan, se garantizan los derechos humanos, sino también se dan a conocer permanentemente. Bueno, estamos aquí, está hablando el presidente del Tribunal de Justicia del Estado, don Rutilio Escandón Cadena, el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadena, está hablando en este momento en la sala Chiapas, la segunda planta de Palacio de Gobierno, donde estamos el día de hoy, miércoles 8 de febrero. El gobierno de Chiapas está haciendo una disculpa pública, repito, por violaciones graves a los derechos humanos ocurridos en el sexenio de Juan Sabines Guerrero. Son violaciones graves que fueron documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en dos recomendaciones, en la 64/2011 y en la 11/2013. La CNDH el día de hoy está encabezando esta disculpa pública con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cipriano.
Están varias personalidades el día de hoy aquí, representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría, de la Consejería Jurídica. Nos estamos responsabilizando las autoridades. La disculpa pública también incluye la reparación, también va de la mano de la reparación del daño ocasionado, es decir, van a recibir una compensación económica o indemnización por los daños ocasionados por el tiempo que fueron encarcelados injustamente en el penal de la Mate, alrededor de 24 miembros, 24 campesinos de la Mocri-Sempa MN, cuyo líder nacional está aquí presente, Francisco Jiménez Pablo. El acto de disculpa pública es una herramienta para lograr un acuerdo conciliatorio que se realiza para satisfacer la demanda de los agraviados, en este caso de los campesinos. Hace la recomendación. Primero, una recomendación que se deriva del 2010, cuando esa importante organización marcha a la Ciudad de México. Esa recomendación se da desde 64-2011 y por otro lado, la recomendación del reconocimiento y esta disculpa pública que debe hacer la autoridad, que es la 11 de 2013. Hoy se está concretando de manera muy positiva. Y de verdad que es un ejemplo porque el gobierno del Estado en su conjunto, a través del secretario de gobierno, representante del Ejecutivo Estatal, se está reconociendo y no solamente se está expresando de manera pública esa disculpa, sino, como bien lo señaló aquí el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también se han llegado a acuerdos y eso es fundamental para caminar en paz, para caminar a través de la justicia, que nos pongamos de acuerdo, sociedad y Estado, porque finalmente es la misma responsabilidad lo que tenemos de que conduzcamos de una manera equilibrada al país y a las entidades federativas, y el que también se dé una reparación del daño. Por eso a mí me da muchísimo gusto participar en esta reunión, porque me da la certeza de que estos reconocimientos de manera legítima hacia la sociedad que imponen la ley, que nos obliga a caminar en ese sentido, que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara en su parte dogmática que reconoce los derechos humanos, no es más que impartir, procurar y establecer una seguridad para todas y para todos, sin distinción, sin discriminación, al contrario, incluyendo de manera abierta, amplia y sobre todo que se dé a conocer en todas las instancias de forma por demás transparente, que la sociedad, que el Estado mexicano, desde su más alto nivel, podemos caminar de la mano para dar satisfacción y sobre todo resolver asuntos como estos que son de trascendencia y que será un ejemplo así, porque no solamente se trata de resolver de acuerdo con la ley que es primordial, sino que también cambiemos de una vez por todas una cultura y una mentalidad a favor de México y Chiapas. Muchísimas gracias.
la lucha sigue. Rosendo Radilla vive, la lucha sigue. Escucharemos ahora la intervención del licenciado Roberto Campa Ciprián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Señor secretario de Gobierno del Estado de Chiapas, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, señor primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señor representante de la Procuraduría General de la República, señor consejero jurídico del Estado, compañero comisionado para el diálogo de las pueblos indígenas, señoras y señores integrantes del gobierno federal, del gobierno del Estado, señor Francisco Jiménez Pablo, víctimas y familiares que le acompañan, señoras, señores, defensoras y defensores de derechos humanos,